Muy buenas noches. Como cada domingo a esta misma hora, pues un saludo en directo desde la sintonía de Radio Clásica. En el cuarto de máquinas, Gregorio Parra, en el micrófono, en los comentarios, en la selección, José Luis Tellez, y aquí comenzamos una noche más, Música Reservata. Refinada, melancólica, voluptuosa, de perfecta escritura polifónica, la obra de Sylvius Leopold Weiss es algo así como el canto de cisne de la vieja estirpe de los laudistas, en los días en que la música estaba evolucionando por una parte hacia el gran espectáculo y por el otro, claro, hacia el intimismo, pero un intimismo de corte podríamos llamar melódico-armónico, más moderno, entre comillas, vertical, por decirlo en términos casi técnicos, esa otra música que hegemonizaría el piano por una parte, el cuarteto de cuerda por la otra, testigo de un arte que en cierto modo estaba ya, puede decirse que en descomposición. Weiss nos legó algunos de los ejemplos más exquisitos, más imaginativos, de formas pues como la pasacaglia, como la chacona, que es que no volverían a aparecer en la música centroeuropea casi hasta nuestro siglo, o que serían cultivadas, si acaso, pues por algún genio anacrónico, como puede ser el caso de Brahms. Hablando de chaconas, precisamente con la bellísima chacona en re menor, es con la que vamos a empezar hoy nuestro tiempo. Es una de las composiciones incomparablemente más elegantes que jamás se han escrito en su género. Son 9 variaciones y 8 retornos literales del tema, así alternando una con la otra, en un estilo y lo hemos comentado esto aquí ya ampliamente, absolutamente francés. Cosa que a mediados del 18 era tanto como decir el estilo más refinado que se pudiera imaginar. Nosotros lo vamos a escuchar también al más refinado, al mejor de sus intérpretes, a José Miguel Moreno.
La Chacona en re menor de Silvius Leopold Weiss en una versión magnífica de José Miguel Moreno. Pórtico adecuadísimo para la música con la que ahora vamos a continuar. Esta música, pues eso, que tiene algo, en la que hay algo de terrible y de resignado. La Chacona, ya lo hemos dicho aquí en más de una ocasión, es algo así como la imagen del destino, la imagen de lo implacable, de aquello que no se puede, de lo inevitable. Y viene esto a cuento, ya digo, de la primera música que escucharemos, que es absolutamente simétrica de la penúltima. Esa la guardaremos para después. Digamos que se trata de dos obras, si no exactamente sinfónico-corales, pero bueno, sí, vocal-instrumentales, corales e instrumentales, dos cantatas, en definitiva, muy diferentes, pero que tienen más de un parentesco, más de un punto común, con independencia, naturalmente, de su calidad excelsa. El primer parentesco es de naturaleza argumental, de modos diferentes y de modos mucho más elíptico la primera y de manera más precisa la segunda. Son dos obras que hablan o que tienen como argumento la idea de la muerte. Por lo demás, son dos obras que juegan también con la idea de lo simétrico y con la idea del contrapunto que prolifera también de modos absolutamente dispares, pero que es un elemento sustancial de ambas obras. Vamos primero con la más reciente de ellas, 1962, los 3 poemas de Henri Michaud de Witold Lutosławski. Esta es una de las obras absolutamente fundamentales de la segunda mitad del siglo XX y desde luego, y me atrevo a afirmarlo, de las más bellas jamás escritas, de las obras más bellas jamás escritas dentro del planteamiento sinfónico coral. Lutosławski ha sido pionero de muchas cosas, esto lo hemos comentado aquí ya hemos escuchado música suya, y ha sido pionero en trabajar con la idea del azar controlado, de lo flexible, de esta música en la que está absolutamente todo escrito y en la que, sin embargo, los puntos de flexibilidad de enlace entre unos elementos y otros están constantemente fluyendo y es imposible establecer una relación absolutamente fidedigna, absolutamente fijada en la verticalidad de esos elementos. Él ha hablado de contrapunto aleatorio. Todo está escrito, pero al mismo tiempo todo es variable por los pequeños e inevitables desajustes verticales que en el momento de la producción de la música irremediablemente se van a generar. De hecho, los 3 poemas de Henri Michaud está escrito o debe interpretarse con 2 directores, uno para la orquesta y otro para el coro. De manera que las entradas de sobre la orquesta empieza antes, las entradas del segundo sobre el primero están fijadas solo de manera relativa, y así no ya la escritura interna de cada uno de estos 2 organismos, sino el gran ensamblaje entre los dos sufre una modificación constante y absolutamente impredecible, de donde brota buena parte del extremo hálito poético que impregna toda la obra. La obra es un encargo de la Bienal de Zagreb. Está escrita para 22 voces, que está escrito a partes reales, o sea, 22 cantantes, ¿no? Que son como solistas, un coro de 22 voces que actúan o que están escritos como si fueran solistas, con independencia de que en muchos momentos cantan a unísono o cantan pues tenores por su lado, sopranos por el suyo, etcétera, ¿no? Y luego, naturalmente, una orquesta. La obra es de forma simétrica, del tipo A, B, A', de modo que la primera y la última sección pues se reflejan la una en la otra, pero es que además cada una de ellas, a su vez, internamente tiene también esa misma forma simétrica. Los extremos de la obra, esas secciones que acabo de llamar A, son, digamos, 2 nebulosas, 2 grandes nebulosas, en que la polifonía vocal hace ininteligible la palabra, como el modo más fehaciente de reconstruir la idea del poema a través de la proliferación textual propia de la música. El propio Henri Michaud, hablando de sus poemas, que son justamente de la época esta de los años 60, comienzos de los 60, en que se está trabajando pues con alucinógenos, con mescalina, etcétera, y habla de que sus poemas, los poemas que escribe en esta época, son, dice, un mundo de conjeturas que tienen carácter puntillista, como si se tratase de innumerables, lo digo literalmente, innumerables fragmentos móviles reunidos. De modo que lo que ha hecho Lutosławski es transcribir literalmente semejante idea a la escritura, a la organización temporal de la obra. El resultado, paradójico resultado, pero cierto, es el de la conservación y percepción del ritmo interno de los grandes acontecimientos sonoros y simultáneamente el borrado de la periodicidad de toda métrica regular y compaseada. El primer texto dice:
podría traducirse algo así como pensamiento, habla del pensamiento, pensar, vivir, mar impreciso, indistinguible niebla, palabra, pensamiento, irisado polvillo, que nos desorienta y nos arrebata la vida. Tras la introducción instrumental que se desarrolla en un tiempo, podríamos decirlo, hemos dicho esto aquí en alguna ocasión ya también, en un tiempo liso, cuyas estrías, cuyas marcas temporales que están muy claras, pero no obedecen a ninguna periodicidad y por tanto el tiempo musical se percibe, por así decir, como homogéneo, rehuyendo toda simetría, se produce la entrada de las voces y la entrada de las voces disemina toda la materia sonora, toda la prosodia del poema, pan, ze. Al principio se escucha el pan y el se, la segunda sílaba, no se escucha hasta muchísimo después. Luego se agrupan consonantes por un lado, vocales por el otro. Esto es un tema muy característico de la música de estos años. Esto hemos tenido ocasión de hablarlo aquí ampliamente también, por ejemplo, con la obra de Luigi Nono. Entonces se produce, ya digo, esa nebulosa sonora de la que poco a poco van emergiendo pequeñas líneas melódicas que a su vez son pequeñas, si no frases, pequeñas palabras o pequeñas sílabas lejanamente reconocibles del poema. El segundo movimiento, que es en violento contraste con este, es una poderosa imagen de la catástrofe, podríamos decir, a un tiempo realizada en la palabra, dramatizada y a la vez narrada, descrita, épica. Es la imagen de la multitud que se enfrenta en núcleos vivísimos que se debaten, que se golpean, que al mismo tiempo da noticia, describe esa propia agitación de una manera extremadamente violenta y vívida, y al tiempo también de un refinamiento tímbrico y de una transparencia de escritura particularmente admirable. Volvemos nuevamente al sentido absolutamente nebuloso del comienzo de la obra con la tercera parte de ella. Hay un breve solo de piano de una textura casi impresionista, y ahí ya entramos en la tercera parte de la obra, que es una suerte de relectura abreviada, de desarrollo parcial de ciertos elementos que estaban en la primera, particularmente del centro de la primera parte. Se retoma una zona de la polifonía central para voces femeninas, para luego desplegarla en una nueva visión aún más melancólica, más despojada, como poseída de una suerte, se podría decir, de serenidad trágica, hasta conquistar definitivamente el silencio a través de un itinerario atravesado por largos unísonos, por fatigados extertores, por extenuados murmullos que crean una aura poética de, inexpresable unidad con lo que el propio texto, por su parte, está diciendo. Reposo en la desdicha, en tu luz, en tu amplitud, en tu horror, me abandono.
las voces multiplicadas del órgano. Estos eran los 3 poemas de Henri Michaud de Witold Lutosławski, se lo hemos oído al propio compositor y a Jan Krenz, ya decimos que la obra necesita 2 directores, con el coro y la orquesta de la radio polaca. Pero ahora nos vamos a ir, ya digo, al órgano, a uno de los cultivadores más ilustres de lo que Johann Mattheson llamó el Stilus Fantasticus, Nikolaus Bruns. Príncipe, pese a la juventud de su desaparición, murió con 32 años en 1697, de ese estilo que era una mezcla de teatralidad y de ornamentación y de gran inventiva y de creación de una música casi con un sentido que hacía coexistir el grandísimo rigor en la construcción pues con la efusión propia de la música improvisada. De Bruns se conserva muy poca música, no solamente por su juventud, sino pues porque no la editó y se ha perdido. En fin, se conservan, me parece que son, no sé si son 6 o 7 obras de órgano nada más. La que vamos nosotros a escuchar es la más larga de todas ellas y desde luego una de las cumbres dentro de su género, que es la fantasía sobre Nun komm der Heiden Heiland. Es un coral luterano, sobre el que luego muchos otros autores, el mismo Bach, por ejemplo, Bach me parece que ha hecho 5 o 6 versiones también sobre ese coral de Adviento. Es un coral en 4 frases, en 4 secciones, está articulada también la fantasía, y en cada una de esas secciones se parafrasea la correspondiente frase del coral, de una manera particularmente fantasiosa, ya digo. La primera y la última se trata en forma de coral variado, con una rica ornamentación, un rico trabajo contrapuntístico. La segunda es un juego de variaciones sobre fragmentos de la segunda estrofa del coral, pero tan decorada que la línea melódica principal parece, se diría que, disolverse. Y la tercera es la más enigmática, es todo un largo desarrollo que sobre lo que hace es conducirnos ¿a dónde? Pues justamente a la cuarta parte, cuando el coral vuelve a proclamarse ahora ya en toda su amplitud. Es una mezcla de literalidad y de invención, de sobriedad y de exuberancia que convierten esta pieza, ya digo, en una de las más imaginativas y de las más originales de su época y que desde luego justifica la admiración que Juan Sebastián Bach tenía hacia ella hasta el extremo de haberla copiado, de haberla obtenido de una edición manuscrita y haberla podido copiar para su propio uso.
cómo es de torrencial e impetuosa la música de Nikolaus Bruns. Esta es una de sus obras más famosas, vamos, y la más larga en extensión. Esta es la fantasía sobre el coral Nun con den Heiden Heiland. Hemos dicho que es un coral que Bach utilizaría muchas veces y que él mismo había copiado esta obra, que no había sido editada, para poderla usar y poderla estudiar. Fue uno de los autores que más influyeron en el joven Bach. Y bueno, luego vamos a volver con Bach, lo vamos anunciando ya, pero ahora lo que vamos a hacer es ir nuevamente con algo de buena música cantada. Vamos a irnos a la ópera, al Teatro Nacional de Praga, 30 de mayo de 1866. Esto se podría titular, recuperando un término que pusimos en circulación hace 2 semanas, pues esto también se podría titular Estampas agropecuarias a orillas del Moldau. Bueno, o tal cabría deducir, en viendo el coro de rústicos que con colorista algarabía atesta el escenario al alzarse la cortina. Todo el mundo va vestido de fieltros y brillores, o sea, de trajes típicos, lo que permite que nos demos cuenta, primero, de que todo el montaje, todo esto es teatro urbano, para que lo vea la burguesía industrial, por eso, claro, la cosa del campo, los campesinos, y luego el mucho dinero que se ha debido llevar el señor Cornejo con el alquiler de los disfraces. Es el caso que pronto aparece una soprano disfrazada ya también de rubia, por aquello de parecer eslava. La tiple en cuestión aparece meditabunda, pese a la general algarabía. Pronto nos enteramos de que lo que le pasa, en un rápido aparte que tiene con el tenor, con el que aprovecha de paso a ahí unos oportunos restregones, e informarnos en el correspondiente dúo, que un barítono bastante bobo, por cierto, luego va a salir, que como vamos de ópera popular, aparece desempeñando el muy consagrado papel de casamentero, aunque le falte la gracia, la picardía que en su momento tuvo Barry Fitzgerald cuando le tocó lidiar en idéntica coyuntura con ese mismo tipo de personaje, dicho sea a mayor honra de John Ford. En fin, el caso es que el barítono ha puesto precio a su cabeza y planea encasquetarla en marital connubio con el hijo de un bajo terrateniente, que aparece luego. El caso es que estos menesteres de la tercería a los que el barítono se entrega, a falta de comerse la menor rosca ni con las suripantas del coro, es el caso, digo, que el tenor aprovecha la ocasión para explicarnos que en realidad él es hijo de gente rica y adinerada, y que esto algún día se habrá de descubrir, la caudalada estirpe de la que procede, pero que al presente no cuenta con otros bienes que cielo y tierra, o dicho de otro modo, con la escuálida nómina del teatro, lo que desde luego no permite abrigar demasiadas esperanzas sobre su inmediato futuro, ni mucho menos con los retozos con la tiple, como ya se decía. En fin, suceden estas que los padres de la tiple, se va a la otra en el mayor desconsuelo, y los padres de la tiple aquí estaban en estado de ruina inminente, por lo que no han dudado en pignorar a su vástaga si hiciera falta, con lo de cosa de la que nos enteramos gracias a un oportuno terceto que tienen cuando ya la hija se ha marchado, y que el terceto que tienen con un bajo tendero que es amigo suyo. Resultado, que llega el segundo acto y hay una posada, hay danzas populares y demás, y hay una posada que aparece el prometido hijo del bajo terrateniente, pero viene vestido de incógnito, que eso todo incógnito, eso de ir vestido de incógnito, pues es como en la Gioconda cuando aparece el tenor vestido de brigantino dálmata, pues una cosa así. A todas estas, y gracias al terceto de Marras, también hemos podido saber que ese hijo apalabrado, o sea, el segundo tenor de incógnito que decimos, es en realidad el hijo menor del bajo terrateniente del segundo matrimonio, porque del primero, esto no lo habían contado yo, ya había tenido otro hijo diferente del que nada se sabe. Claro, ni que decir tiene, el primer tenor, que evidentemente ya se había leído el libreto antes de salir a la escena, dando muestras de un avispamiento propio de su actual condición proletaria, organiza las cosas para que el tenor terrateniente vea a la tiple, y al quedar le habla mal de la prometida, y al quedar deslumbrado por la hermosura de la muchacha que por allí aparece, afirme que no se quiere casar con otra diferente sino con aquella, rechazando por escrito el compromiso previamente apalabrado por su padre, ya que piensa, movido por las insidias tramadas por el tenor proletario, que la chica no es la chica en cuestión, sino que es otra soprano distinta.
¿A mayor abundamiento? Pues a mayor abundamiento, el dicho tenor proleta, que ya decimos que se había leído el libreto previamente, entra en una subasta o suerte de pugna fiduciaria con el casamentero, que le llega a ofrecer 300 coronas, que es un pastón, para que renuncie a sus amores con la tiple, cosa que éste hace a condición de que aquella, la tiple, solo se pueda casar, fijaos la insidia, solo se pueda casar, dice, con el heredero del bajo terrateniente. Se percata el personal de la ñagaza. Se percata el personal, que claro, luego ya todo el mundo se ha dado cuenta de lo que pasa. Se acaba descubriendo, vamos, como sucede en la boda de Fígaro, que el hijo perdido y hallado en el tercer acto no es sino él mismo, con lo que claro, se queda con la herencia, con las 300 coronas, con los cuartos del otro, con la soprano del de más allá, dejando a todo el mundo con un palmo de narices. Naturalmente el resto de la intriga consiste en lograr que la tiple consienta en casarse con el heredero del bajo terrateniente, cosa que el listísimo tenor proleta logra a base de coquetear, de darle a chares, que se diría, de coquetear con una Mecho disfrazada de gitana que aparece muy oportunamente en el primer acto del tercer cuadro y que se sabe que es gitana porque va vestida de cintitas y porque canta una especie de chardas así en modo frigio, y además, sobre todo esto es muy importante porque dice que se llama Esmeralda, que claro, eso ya se sabe que con esto pues no hay error posible, ¿no? Y entonces, claro, la otra ya despecha y dice, pues ahora me caso con el hijo, con el heredero del terrateniente, toma castaña, y viene el novio y ya está, ¿no? Y entonces, bueno, ahí se soluciona la cuestión, y entonces, evidentemente, con esto acaba, se pone paz a todo el mundo, menos a los terratenientes, que les vayan dando mucho como debe de ser, Y el caso es que nosotros nos vamos a ir un poquito más atrás, y nos vamos a ir al momento en que la tiple está viendo que aquello ya no tiene solución ninguna, y entonces canta su preciosísima romanza del acto tercero, cuando se las ve y se las desea porque teme que ya no tiene ninguna solución y va a tener que acabar encamándose con el terrateniente, que no le gusta nada. Y entonces canta precisamente esta preciosísimo episodio.
Esta era la romanza del tercer acto de La novia vendida de Smetana, la ópera nacional checa. La hemos oído en alemán, eso sí, pero bueno, se la hemos oído también, se la hemos oído a una de sus mayores intérpretes, que es que fue Elisabeth Schwarzkopf, una pieza bellísima, cantada, como dirían ahora los modernos, con un glamour verdaderamente insuperable. Bueno, vamos ahora con algo de música verdaderamente melancólica, como habíamos comenzado con Weiss, pues por ahí. Si Weiss era amigo de Bach, si Bach además admiraba profundamente a Bruns y era en un cierto sentido en la música de órgano su heredero, pues vamos con otro compositor que al menos en esta obra se proclama también claramente heredero de Bach, Dmitri Shostakovich, y su magnífica colección de sus 24 preludios, sus correspondientes fugas del Opus 87, una reconsideración, una meditación sobre el clave bien temperado de Bach. Como allí, música en las 24 tonalidades mayores y menores, pero que ahora aparecen ordenadas no como en Bach por semitonos, sino por el orden del círculo de quintas. De modo que el que vamos nosotros a oír, que es el de do menor, pues aparece en el lugar, en el puesto 20º de la colección. Ha dicho Franco Pulcini que esta obra es uno de esos especiales aciertos en que Shostakovich logra sintetizar lo mejor de su inspiración, en el sentido de lograr, como dice, conjugar el academicismo con la ironía, pero también con una morbidez y un sentimentalismos absolutamente personales, llenando esa música abstracta, preludio, fuga, ¿no?, de una expresión personal y tiñéndola de un fuerte carácter introspectivo. Esto está muy bien dicho y expresa muy bien cuál es el máximo valor del estro, podríamos decir, de que hace aquí gala el gran compositor ruso. Esta música posee la misma importancia formal y didáctica, desde luego, que la de Bach, y se ha empleado en Rusia, pues tradicionalmente, con la misma función didáctica que la de Bach, en su más noble sentido, vamos. Y su belleza puramente abstracta, la verdad es que no es inferior. También lo hemos dicho aquí en alguna otra ocasión. Esta colección surge en el año 50, al socaire de las celebraciones del bicentenario de Bach, y lo estrena Tatiana Nikolayeva en la primavera del año siguiente. Nosotros se lo vamos a oír concretamente a Sviatoslav Richter, que ha sido también, aunque no ha grabado toda la colección, pero los que ha grabado, pues ha hecho unas versiones absolutamente personales y sensacionales. Esta es de un concierto, está grabada en directo, se oye por ahí alguna tos, ya veréis, y está grabado en Viena en 1989. El preludio, decíamos que íbamos a oír el 20º, que es el de do menor. El preludio es una especie de melodía, una especie como de salmodia, ¿no?, en octavas, lenta, majestuosa, en el registro grave, en el registro central del piano, y luego se va a oponer pues otra melodía diferente que está, por así decir, en el tiple, en el registro agudo, que está como flotando, sin acompañamiento, que tiene algo de improvisado, de impredecible, con ocasionales grados alterados que le dan una belleza melódica pues muy singular y muy característica del autor, por otra parte. Y la fuga, que es a 4 voces, se construye sobre la cabeza del tema del preludio, una pequeña variación de tipo agógico y de tipo rítmico, pero que la sigue haciendo perfectamente reconocible. Toda ella es un movimiento de una amplia expansión que va generando una paulatina acumulación de energía dinámica, y eso sí, que está maravillosamente bien dicha, maravillosamente bien graduada por el intérprete.
Bueno, pues este era Sviatoslav Richter, ahí le aplauden y con mucha razón tras su versión del Preludio y Fuga número 20 de Dmitri Shostakovich. Vaya música que escribían los rojos, cuando había rojos en el mundo. Bueno, pues y algunos que más quedan. En fin, vamos, y los que quedarán, vamos con lo que decíamos al comienzo. Dos obras, hablábamos ahí de dos obras, un espejo de la otra, que tenían como argumento la idea de la muerte. Dos obras, si no sinfónico-corales, sí que lo era la primera, sí coral o vocal, instrumentales, en su más alto, más depurada expresión. Ahora vamos con la más antigua de ellas. Es una de las que, lo hemos comentado esto aquí ya, una de las que completan esa terna de obras que se inscriben en la tradición luterana, que son meditaciones sobre la muerte, que no son de naturaleza exactamente litúrgica y que espigan su texto de los dos testamentos, ¿no? Del Antiguo y del Nuevo, y que construyen pues un discurso musical que está organizado en relación directa con la argumentación no en el sentido de relato, sino de el orden de presentación de los argumentos y de las ideas que se obtienen de estos textos, ¿no? Una de ellas era, lo hemos dicho aquí pues muchas veces, el Requiem alemán de Brahms. La otra, la primera de las tres, eran las exequias musicales de Heinrich Schütz, que ya la hemos escuchado. Vamos ahora con la que está históricamente en medio, que es la maravillosa cantata esta de Juan Sebastián Bach, Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit, es decir, el tiempo de Dios es el mejor de todos los tiempos, que tiene como remoquete el nombre de Actus Tragicus, en el sentido de que es una cantata fúnebre que naturalmente, como las otras dos, lo que transmite es una especie de sentido resignado, sereno, en la que no hay ninguna tragicidad en el sentido, en el aspecto emotivamente romántico, ¿no? El Actus Tragicus, bueno, se puede fechar desde luego en la época de juventud de Bach. 22 años, como mucho 23 tenía Bach. Se dice pronto, cuando escribe esta obra de esta belleza inconcebible. Data de la época de Mühlhausen. Aquí, naturalmente, los exegetas sitúan diversas fechas. Spita habla de que la obra se escribió para las exequias de un maestro de latín que era muy amigo de Bach, que era Philipp Grossbauer, que murió en 1711. Bueno, esto se ha dicho así, o que se ha dado por bueno así durante mucho tiempo. Posteriormente, André Pirro y toda una serie de tratadistas posteriores sostuvieron que la obra está escrita para las exequias del tío de Bach, Tobias Lömerhirt, que era el tío de Erfurt, que muere el 10 de agosto de 1707. Más modernamente, Hermann Schmalfuß ha hecho otra conjetura que, desde luego, de ser cierta, es todavía más bella y más sugestiva, que es que la obra está escrita para el 3 de junio de 1708, fecha en que se celebran los funerales de Dorothea Eilmar. Dorothea Eilmar era la esposa del consejero municipal Johann Adolf Tilesius, y sobre todo, por lo que nos interesa aquí, es que era hermana, y por eso lo he dicho no con el nombre de casada, sino con el de soltera, era hermana del pastor de la iglesia de Santa María, que era Georg Christ Eilmar. Eilmar el nombre de Eilmar es una familia con la que Bach tiene mucha relación en esta época, y tiene mucha importancia por el hecho de que si este hombre era archidiácono de la iglesia de Santa María, pues era la otra iglesia. Bach estaba en aquel momento contratado como organista de la iglesia de la Blasiuskirche, pero la Blasiuskirche, la iglesia de San Blas, estaba dominada pertenecía en este momento, pues o era de la orientación pietista, y su pastor era Johann Adolf Fromme. Entonces, lo curioso del caso es que Eilmar estaba de parte, o preconizaba, es un hombre que, aparte de que era muy culto y era historiador y tal, pues preconizaba o defendía la importancia del uso de la música litúrgica en estilo concertante, y no solamente el uso de música de corales, tal como los pietistas preconizaban. Ni que decir tiene que Bach estaba de parte absolutamente, no podía ser de otro modo, aparte de por sus relaciones amistosas, pero es que claro, si había relaciones amistosas con él, era entre otras cosas porque participaban de unos mismos ideales estéticos, que eran precisamente los que se acaba de decir. De manera que si este hombre, el Georg Eilmar, además de la orientación estética, añadimos que resulta que su hija, Ana Dorotea, fue madrina de Wilhelm Friedman,
del hijo predilecto, pues tenemos, por así decir, como todas las cartas en la mano, para dar por buena la conjetura de Schmalfuß, que es verdaderamente si non è vero è ben trovato. Es magnífico justificar la belleza de una música tan soberbiamente, tan magníficamente bien articulada desde un punto de vista estructural, teniendo pues una razón de ser, de homenajear a la esposa de un hombre con el que Bach mantenía pues lazos de tantísima importancia. La obra está escrita para un conjunto instrumental verdaderamente parco, el bajo continuo, 2 violas de gamba y 2 flautas dulces. Flautas dulces que son instrumentos que en esta época tienen un significado o asumen un significado que es el mundo sobrenatural. Aparece incluso un poco posteriormente, pues en el Rinaldo de Händel, más o menos en esa época, la escena de las sirenas, por ejemplo, y las escenas de los encantamientos, pues están acompañadas por flautas dulces. Es un instrumento que tiene, en ese momento tiene pues un poco ese pozo de sugerir el mundo de más allá del mundo, por así decir. Y esa tímbrica de estos instrumentos asociados a la tímbrica ya un poquito arcaica incluso en esta época, si no del consort, pero de las violas de gamba, es de donde la música extrae su poder y su sugestión tímbrica más fascinadora. Por lo demás, los textos quizás sean del propio Bach, quizá de Aylmar, la selección de textos evangélicos, que es realmente magnífica por lo espléndidamente bien que se articulan las ideas dentro de la parquedad. Toda la obra, como hablábamos antes de la de Lutoslawski, es simétrica, pero ahora con un grado de extrema depuración en que el contenido doctrinal es absolutamente inseparable de la propia estructura musical a través de la cual se expone, con una lógica aplastante. Podría decirse que estamos frente a una exégesis figuralista del texto en estilo del motete poliseccional sin estructura narrativa, es decir, como de la cantata antigua. Incluso el figuralismo llega al extremo de que cada vez que aparece la palabra sterben, es decir, la muerte, morir, lo hace acompañado por un acorde de séptima disminuida. Entonces, nos encontramos con que el texto aparece dividido o se refleja de la siguiente manera. Primero hay una especie de sonatina con las 2 flautas, que es como una breve obertura instrumental, cuyo reflejo desde el punto de vista de tonalidades y demás, es la doxología y el amén final del último de los corales, que es fugado. Viene después el primer coro, que dice el tiempo de Dios, es decir, la eternidad, es el mejor de todos los tiempos. Dice, en él vivimos, somos y nos movemos tanto como él quiere, y en él morimos a la hora exacta en que él quiere. El texto es muy bello. Viene después un arioso de tenor que dice, Señor, enséñame a pensar en la muerte con sabiduría. Claro, ¿con dónde se refleja esto? Pues en el otro arioso que viene al final, digamos que el segundo, pero contando desde el final, la obra hay que verla así, aunque naturalmente luego lo escuchemos en sucesión, ¿no? Que es un aria de abajo en que repite las famosas palabras hoy estarás conmigo en el paraíso, y esto se superpone sobre un coral que va cantando pues uno de los célebres, de los corales luteranos más célebres, que es el Mit Frieden Freud ich fahre dahin, es decir, que me voy con paz y alegría, ¿no? Otros 2 nuevos arias o ariosos, uno de bajo y otro de contralto, flanquean el número intermedio. El arioso de abajo es el que dice Bestell dein Haus, prepara tu casa, pues debes morir. Y el otro aria de contralto es el que dice en tus manos encomiendo mi espíritu. O sea que es que se va absolutamente cada versículo y cada estructura del texto se va reflejando en la simétrica con respecto al episodio central, que es donde descansa toda la sustancia musical de la obra. Es el coro femenino y el coro masculino. El coro masculino hace una fuga en 4 entradas en fa menor en que dice el sujeto de la fuga: ist des alte Bund. Esta es la antigua norma o la antigua alianza. Y el contrasujeto obligado dice Mensch, du musst sterben. Hombre, debes morir. Y a esto, que es una fuga a 3 voces, a la idea de la Trinidad, contesta la soprano diciendo Ja komm Herr Jesu, komm. Ya, sí, ven Jesús, ven. Y entonces,
Al final lo que queda flotando sobre todo ello es precisamente el largo melisma conclusivo, se van callando las voces graves, se van callando los instrumentos y quedan solamente las voces de soprano que entonan un melisma descendente hasta detenerse en el nombre, en la palabra Jesús. Esto es de una belleza y de una especie de éxtasis poético absolutamente indescriptible. De las diferentes versiones de la obra, que se ha grabado en varias ocasiones, pues pese a todo las estás escuchando, os voy a ofrecer, digamos que la más clásica, la que menos instrumentos originales tiene, etcétera, etcétera, la que en vez de estar hecha con solistas está hecha con un pequeño coro, en fin, la que transgrede todas las modas actualmente al uso y tiene ya 30 años, la magnífica, la insuperable versión que está llena de una verdaderamente transfigurada espiritualidad de Karl Richter con el coro y la orquesta Bach de Múnich y con Hertha Tepper, Hefliger, Theo Adam, en fin, que pese a sus 30 años, ¿qué queréis que os diga? Me sigue pareciendo la que mejor expresa esa luz absolutamente indescriptible en la que esta obra singularísima está enteramente bañada.
heute wirst du mit mir im Paradies sein, im Paradies sein. Heute wirst du mit mir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Im Paradies sein. Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Im Paradies sein. Heute wirst du mit mir im Paradies
Este era el Actus Tragicus de Johann Sebastian Bach, la cantata Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit, BWV 106, una de las esas tres obras que glosan la idea de la muerte dentro de la tradición luterana con una belleza y con una transparencia particularmente inauditas y especiales, ¿no? Se la hemos escuchado, antes lo comentábamos, la versión ya muy antigua, 30 años, muy antigua versión de Karl Richter, con el coro y la orquesta Bach de Múnich, con Theo Adam, Ernst Höfliger, Hertha Tepper, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, tiempo ya para ir concluyendo a la vista de las horas, que son, si antes teníamos primero un órgano, luego un piano, ahora algo que es a la vez las dos cosas y ninguna de ellas. El 3 de diciembre de 1729 nacía en Olot Antonio Soler, uno de los más grandes músicos de su tiempo y hombre que fue maestro de capilla en Lérida, en la Seu d'Urgell, antes de venir al Escorial en 1752, sería luego alumno de Scarlatti, de José de Nebra y cuyo nombre se ha hecho mundialmente popular, aparte de por sus soberbias sonatas de tecla, por esos 6 maravillosos conciertos en el estilo más Empfindsamer, el estilo más galante que se haya escrito nunca la música en España, que compone probablemente para el recreo, ¿verdad?, como dice en la dedicatoria, de del infante don Gabriel de Borbón, de quien era profesor de música. Lógicamente no para los dos órganos de la Basílica del Escorial, excesivamente distantes para este tipo de música, que es absolutamente música casi de mesa camilla, sino probablemente pues para un órgano como ese Realejo, con 2 cajas, con 2 teclados iguales y con máquina de fuelles descompuesta, tal como reza en el inventario de instrumentos el que se realiza cuando el fallecimiento del infante. Probablemente para ese instrumento o quizá, ¿por qué no?, para 2 clavecines o para 2 fortepianos de macillos, como nosotros lo vamos a escuchar. En todo caso, para 2 teclados muy próximos que puedan dialogar con esta música que es puro encanto y al mismo tiempo también pues pura melancolía, de la mejor melancolía de su siglo. El mismo siglo con el que habíamos abierto nosotros nuestro tiempo con Sylvius Leopold Weiss, un compositor venturosamente anacrónico, y que lo cerramos con otro. Si a Weiss lo escuchábamos en manos de un español, José Miguel Moreno, ahora vamos a escuchar la música de un español en las manos de 2 ingleses, Kenneth Gilbert y Trevor Pinnock. Una grabación verdaderamente también muy antigua y también digna de escucharse y de prestarle un poquito de atención siquiera ya en estos últimos minutos de nuestro tiempo, un tiempo de radio que hemos hecho entre Gregorio Parra y luego sucedido por José López Burgos en el cuarto de máquinas y José Luis Tellez en la selección musical, en los comentarios y en la considerable tos que nos ha venido a visitar durante la presentación de la memorable obra de Bach. No sé yo muy bien con qué resultados, pero en fin, son las cosas propias del directo y de la gripe. En todo caso, dentro de una semana volveremos a estar aquí con renovado ímpetu y siempre con las músicas más bellas que imaginar quepa. Siempre bajo la cápite de Música Reservata, siempre naturalmente en la emisora que se puede y se debe oír, Radio Clásica. Hasta entonces.